Bueno, buenos días familia. Es un privilegio, gracias a Dios, que me da el poder hoy compartir y gracias también por la confianza a los pastores. Les envío un saludo. Estoy emocionado de poder compartir otra vez aquí. Y bueno, David ya oró, igual a mí me gustaría orar. Señor, gracias porque tú abres los corazones y la palabra que es como una semilla, Señor, que caiga en tierra buena en nuestro corazón y que dé mucho fruto, que nos hagas volver a ti, Señor, que nos hagas amarte y estar conectados contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para iniciar me gustaría leer un poquito de un experimento o una teoría que un científico realizó. A lo mejor alguno ya lo ha escuchado antes, igual se los leo. Se llama, es el experimento de Philip Zimbardo en 1969. Llevó a cabo un experimento que más adelante se llamó la teoría de las ventanas rotas. Consistió en que se llevaron dos carros del mismo color, mismo modelo y misma marca. Uno de esos carros se llevó a una colonia pobre en Nueva York y otro a una colonia de ricos, Palo Alto se llama, en California. Sucedió que los dejó ahí abandonados los dos autos para ver qué sucedía. En Nueva York, el auto rápidamente fue saqueado y desmantelado. Por otro lado, el auto puesto en la colonia allá de California, en Palo Alto, pues no le sucedió nada. Philip observó el fenómeno y decidió intervenir. El auto que permaneció en buen estado, decidió Philip romperle las ventanas y hacer unos pequeños desarreglos. A partir de ese momento, viendo indicios claros de abandono del vehículo, los vecinos de Palo Alto tuvieron el mismo comportamiento que el barrio marginado. Lo saquearon y lo destrozaron. Este experimento, aunque tratando de explicar el comportamiento de la delincuencia en una sociedad, también revela algo que la Biblia ya nos decía desde antes. Cuando no damos mantenimiento a las cosas, a las relaciones, a nuestra propia vida, la tendencia natural es que se va a ir descuidando, es que se va a ir deteriorando. Y la Biblia lo dice así. Y me gustaría leer Proverbios 24:30 en la NTV, por favor. Dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Entonces, ¿qué es lo que sentí de parte de Dios al leer este versículo? Cuando no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, nuestra vida se va a ir deteriorando. Es la tendencia natural. Si no estamos atentos, como dice el versículo, de repente nos va a pasar cosas que decimos, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Así como el experimento de Philip Zimbardo del auto, una sola ventana rota, aun cuando no le había sucedido nada, con un pequeño desarreglo que no se arregló a tiempo, que no se hicieron los cambios adecuados en el momento correcto, el auto lo saquearon, le robaron las llantas, le hicieron desarreglos, lo saquearon. Entonces, me gustaría ahondar un poquito más en lo que este versículo dice. Y yo, con ayuda de la IA, le pregunté solo que me dijera técnicamente qué sucede con un viñedo
que se descuida con un viñedo, como vemos el viñedo del perezoso, ¿no? El perezoso no lo cuidó, dejó que crecieran las espinas, dejó que creciera la maleza. Para que un viñedo esté bonito, a ver, yo nunca he tenido un viñedo y tampoco soy ingeniero agrónomo, pero me imagino, o sea, creo que por sentido común, no permitirías que crezca la maleza ni las espinas. Es algo que normalmente uno le debe dar mantenimiento, lo debe regar, lo debe cuidar, lo debe podar. Entonces, técnicamente, esto es lo que sucede con un viñedo que no se le da mantenimiento. Técnica y biológicamente, la maleza y las plantas espinosas tienen raíces más agresivas que la vid. La hierba consume el nitrógeno y los minerales del suelo antes de que lleguen a la raíz de la vid. En épocas de calor, la maleza absorbe el agua disponible, dejando a la vid deshidratada, lo que detiene el crecimiento de sus raíces. El exceso de vegetación descontrolada crea un microclima perjudicial. La hierba alta impide que el aire circule en la base del tronco, lo que facilita la aparición de hongos mortales como el mildiu o la botrytis. Bueno, si aquí hay un ingeniero agrónomo, yo creo que nos puede explicar qué es eso. Y también las espinas y la maleza son el hogar perfecto para roedores, conejos e insectos que muerden la corteza del tronco o se comen los brotes tiernos. Eso es lo que sucede a veces cuando no prestamos atención a nuestra vida. El viñedo yo lo puedo ver como nuestra vida, como nuestro carácter. Cuando no estamos atentos y meditando acerca de nuestra propia vida y no estamos haciendo los arreglos que debemos hacer en el momento adecuado, puede comenzar a crecer espinas, maleza, y la barda se va a caer, como dice aquí en Proverbios. Bueno, me gustaría leer Mateo 13:22. Por favor. Dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Entonces, ¿qué significa las espinas en el viñedo del perezoso? Son cuando permitimos que las preocupaciones y el afán de las riquezas no las quitamos, no las sacamos de nuestra vida, no estamos limpiándolas. Entonces comienza a deteriorarse el fruto que Dios quiere que nosotros demos. ¿Y cómo se hace para estar dando mantenimiento? Leyendo la palabra de Dios, orando, estando conectados con Cristo. Ahí es cuando uno comienza a limpiar de las espinas y la maleza. Las espinas es todo aquello que está impidiendo que crezca el fruto, que estorba. Entonces, vemos por un lado que la viñeda es nuestra vida y que las espinas pueden ser preocupaciones y el afán de las riquezas y todo aquello que quiere venir a apagar nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual. El Proverbios que estamos leyendo del perezoso y el viñedo habla de quien no se preocupa por su estado actual, por su vida, por su corazón, por su relación con Dios. El que solamente permite que sucedan las cosas. Después vemos aquí, otra vez regresándome a Proverbios 24:31, dice: vi que habían crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Y esto es esto que dice los muros destruidos. En Proverbios 25:28, ¿qué son los muros? Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Entonces,
Cuando nosotros no tenemos dominio propio, cualquier cosa externa a nuestra vida, cualquier situación de fuera nos va a poder atacar y entrar a nuestro corazón. Las murallas en las ciudades eran la protección de enemigos externos, que cualquiera que quisiera entrar no pudiera pasar. Entonces, el dominio propio nos ayuda a que no permitamos que entren cosas que afecten a nuestra vida. Como por ejemplo, no permitimos que entre ofensa. El dominio propio nos ayuda a que la ofensa no entre, a que el victimismo no entre, a que la pereza no entre, a que malos pensamientos, a que envidia, celos no entre. Cuando tenemos el dominio propio, nuestra vida está protegida. Entonces, me gustaría regresarme un poquito a las espinas y a la maleza. En Proverbios 15:19. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. A mí se me hace muy curioso que otra vez habla de la pereza y de las espinas y que constantemente está hablando así Proverbios. Entonces, tú y yo, ¿cuál es el llamado que hoy Dios nos hace? El llamado de Dios que hoy nos hace es, no nos durmamos. Dice, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso con los brazos cruzados. Entonces, la maleza, las espinas, la barda se va a caer cuando no estamos prestando atención a nuestro corazón, cuando no estamos prestando atención a nuestro carácter, a las situaciones de nuestra vida, a una relación a lo mejor. Cuando no les damos el mantenimiento, empieza a crecer todo esto que termina afectando el fruto. Es decir, cuando no me hago responsable de cuidar mi vida espiritual, quitando aquello o dejando de leer la palabra. O sea, cuando no me hago responsable de leer, de estar en comunión con Cristo, descuido mi viñedo, descuido la viña que Dios me ha dado para que esté cuidándola, esté manteniéndola, esté limpiándola, esté protegiéndola. Entonces, dice, haciendo pequeñas concesiones, un poquito de pornografía, un poquito de groserías, un poquito de mentiras, un poco de lujuria, un poquito de chisme, nuestro caminar se va obstruyendo y el fruto que Dios tiene para nosotros no puede salir. En Cantar de los Cantares 2:15. Bueno, mientras sale ahí, voy a seguir leyendo porque solo leí lo que ocasiona técnicamente y biológicamente en el viñedo, las espinas. Pero la barda en la vida real, ¿para qué necesita una barda en la vida real? Si no se controla, la falta de un cerco perimetral funcional expone al viñedo a daños físicos externos. Animales como cabras o vacas pueden entrar y defoliar, o sea, comerse todas las hojas de una parcela entera en cuestión de horas. Cuando no está ese cerco, cuando no está ese muro que cuida la vid, que vimos que es el dominio propio, cualquier agente externo a nuestra vida, una situación, cuando, no sé, o sea, pueden ser una pelea y no hay dominio propio, sale nuestra carne, sale a lo mejor nuestra ira o nuestra tristeza o las cosas malas de nuestro corazón, entonces afecta nuestra vida. Y dice, los animales, y también facilita el acceso de personas que pueden dañar las cepas o llevarse la cosecha. Todo eso sucede cuando el viñedo, la barda, está caída.
Entonces, si nos ponemos a imaginar un momento, está una persona que le encargaron el viñedo y, como dice el proverbio, se echó a dormir, se cruzó de brazos y dijo: ay no, qué flojera cuidar de la viña. Y entonces, de repente, o sea, las espinas y la maleza no crece de un día para otro, ¿verdad? Crece con el pasar del tiempo, a lo cual nunca se le hizo nada, a la cual nunca se le dio importancia. Y ahora en nuestra vida hay cosas que las dejamos pasar y de repente decimos: ¿en qué momento pasó esto? A lo mejor puede ser una relación, nuestro corazón, que nunca decidimos ir y arreglar las cosas con una persona. Nos las guardamos. Y entonces, como dice la Biblia, a lo mejor creció una raíz de amargura. Y de repente decimos: ¿por qué no me conecto con la iglesia? ¿O por qué no siento que conecto con alguien en la iglesia, en las reuniones? A lo mejor porque en mi corazón alguien me lastimó y nunca le presté atención a eso. Nunca quise poner manos a la obra para ir y hablar con esa persona y decirle: ¿sabes qué? Perdóname. O ¿sabes qué? Esto que me dijiste me lastimó. O por ejemplo, hay cosas que las dejamos pasar, como ciertas reacciones que tenemos y que no les damos importancia y que decimos: ah, es que así soy yo, iracundo, o no lo sé. Entonces no les prestamos atención a esas pequeñas cositas, y esas pequeñas cositas de repente son las espinas y los cardos y la muralla caída. Necesitamos traer a nuestra vida dominio propio y levantar el cerco de piedra que a veces por pereza o por descuido permitimos que se cayera. Es nuestra responsabilidad, nuestra vida espiritual. Y esto, nuestra vida espiritual, no solamente somos nosotros y Dios, sino somos la iglesia en conjunto. Somos tú y yo. Nuestras decisiones diarias de ir y estar un tiempo con Cristo, de ir y orar, de estar en la palabra de Dios y de abrir nuestro corazón también con las demás personas, a rendir cuentas, a estar en comunión. Esa es nuestra vida espiritual. Entonces, el viñedo es nuestra vida y necesitamos poner manos a la obra en nuestra relación con Cristo. Necesitamos despertar de la siesta y levantarnos a estar en comunión con Cristo, a verdaderamente ver el estado de nuestro corazón, y si no le hemos dado mantenimiento, comenzar ahora. Si en nuestro corazón a lo mejor hay ira, es tiempo ya de levantarnos de la siesta e ir y hablar con las personas que necesitamos hablar. Si en nuestro corazón hay, no sé, apatía o lo que sea, es tiempo ya de levantarnos e ir y buscar a Cristo y pedirle: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, quiero estar conectado contigo, ya no quiero que mi viñedo, que mi vida sea la misma, que cualquier agente externo venga y me mueva de Cristo, que mis amigos me muevan, o que una oportunidad a lo mejor de mentir me mueva. Entonces, comenzar a darle ese mantenimiento que Dios quiere para nuestra vida. Aunque todo esto se aplica a nuestra vida espiritual, también se aplica a todas esas áreas de nuestra vida: nuestra familia, nuestra casa, nuestros trabajos, nuestras amistades. No podemos vivir cruzados de brazos o dormidos, creyendo que el tiempo hará que tengamos buenas relaciones, que nuestra familia, que el tiempo hará que nuestra familia conozca a Cristo,
que el tiempo hará que mi vida esté apasionada por Cristo, que el tiempo hará que aquella relación por arte de magia se arregle o que comience a funcionar todo aquello que no me había funcionado antes, o que de repente el tiempo hará que me den ganas de alabar, o que de repente el tiempo hará que me den ganas de leer la palabra o de orar, que de repente me van a aumentar el sueldo, o que de repente la economía del hogar se va a estabilizar, o que de repente toda mi vida será perfecta. No sucede con el tiempo. Es Dios el que sana a través del tiempo y son nuestras decisiones activamente las que van a hacer que nuestra vida comience a cambiar. Esa decisión de levantarnos y decir, ay, hoy no tengo ganas de leer, hoy no tengo ganas de orar, pero lo voy a hacer, porque ya no voy a estar cruzado de brazos esperando a ver que la viña dé fruto. Si a la viña no se le limpia y no se le da un mantenimiento, la viña no va a dar fruto. Entonces necesitamos levantarnos. Proverbios 22:13. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. Bueno, yo cuando lo leía, no sé tú qué pienses de este versículo, pero yo cuando lo leía, yo pensaba que el perezoso era un mentiroso. Decía, ¿cómo puede ser que haya un león allá afuera que te va a matar? El perezoso es mentiroso, para mí así era. Pero después entendí el contexto de ese versículo. En el tiempo que se escribió ese versículo, pues no había ciudades como las conocemos hoy. La Biblia dice que hay varias ocasiones que en la Biblia dice y se menciona que vinieron osos y se comieron a personas. Y la Biblia también dice que David luchaba contra leones y contra osos. En el tiempo que se escribió ese versículo, había fieras salvajes. El perezoso no es mentiroso, el perezoso es miedoso. Pone excusas para no hacerse cargo de las responsabilidades, ¿no? De salir y trabajar, de salir y esforzarse, de levantarse y hacer lo que finalmente tenía que hacer, ¿no? Que era ir a trabajar. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando me di cuenta de ese versículo, cómo se aplicaba, por ejemplo, a mi vida. Antes yo vendía donas en el centro. Iba, compraba 200 pesos de donas y ya me iba así con una caja y las vendía en el centro a 5 pesos, 5 donas por 20 y así, ¿no? Estuve yendo a los lugares a venderlas. Había ocasiones, la verdad, en que decía, hoy no quiero ir hoy, no quiero ir hoy a vender. Y decía esto, o sea, inconscientemente decía, me da miedo que no se me vendan todas. Me da miedo que no se me vendan todas y hacer el esfuerzo de Oquis. Ahí la pereza quería venir a mi vida, pero la pereza por un miedo a no vender las cosas. A veces el miedo y la pereza están juntas. La pereza y el miedo van de la mano. No accionamos por miedo o tenemos miedo y preferimos no accionar. Viene la pereza y nos da miedo, o viene el miedo y nos da pereza. Decimos, hay un león allá afuera, no me voy a esforzar, mejor me quedo aquí en mi casa, a gusto. Es más fácil, la verdad. Es más fácil tener miedo y no accionar. Entonces, a veces lo que parece pereza es miedo y en otras lo que parece miedo es pereza. Por ejemplo, no, yo ya estoy grande, ¿yo para qué estudio? Ya se me pasó el tiempo. A lo mejor, y Dios quiere que estudies, no lo sé, o sea, no estoy diciendo que eso es lo que tengas que hacer, pero a lo mejor Dios te quiere llevar a ese nivel, a subir de nivel y estudiar. A lo mejor, aprender algo nuevo, aprender un nuevo idioma, y a veces por miedo o por pereza no lo hacemos. A emprender, tal vez Dios quiere llevarte a emprender, a restaurar una relación
que la das por perdida y que por miedo o por no querer hacer algo no hemos puesto manos a la obra. O decir, no, es que yo ya no puedo con mi vida cristiana, ya soy un pecador o lo que sea. No, o sea, Dios nos está llamando a levantarnos y a ir a la palabra y una y otra vez esforzarnos por estar conectados con Él. No podemos dejarnos tirar, no nos podemos dejar caer por miedo o por pereza. Necesitamos levantarnos a buscar a lo mejor otro ejemplo de miedo y pereza. Muchas veces pasa que... Voy a tomar agua. En la economía del hogar, nos han dicho, ¿no? Haz un presupuesto para arreglar tus finanzas y que te ayude a saber cómo manejarlas, etcétera. Y muchas veces uno lo hace y se da cuenta, híjole, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo vivo? O sea, salen en números rojos, ¿no? Y a veces por miedo a darnos cuenta de la realidad, no lo hacemos. Y entonces no podemos accionar para cambiar esa realidad. Y decidimos no esforzarnos. Por eso, la Biblia nos dice una y otra vez, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, esfuérzate porque así vencemos la pereza y sé valiente porque así vencemos el miedo. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, bástate de la gracia de Dios porque en tu debilidad Dios se hace fuerte. Esfuérzate porque Dios promete estar ahí contigo. Sé valiente, vence el miedo, no tengas miedo, dice, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y Él nos prometió estar con nosotros. Así que ánimo, iglesia, Dios está con nosotros, nos podemos esforzar, nos podemos levantar a creerle a Dios por nuestra vida espiritual, nos podemos esforzar y levantar por creerle a Dios por nuestra familia, nos podemos levantar y a creerle a Dios por aquellas relaciones que las pensamos perdidas, aquella situación que creemos que va a durar toda la vida. Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En el Salmo 92:10 dice, pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, me has ungido con el mejor aceite. ¿Lo podrías poner en la Reina Valera, por favor? Ay, perdón. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y hay algo muy interesante con el búfalo. Quiero aclarar que con el búfalo americano, hay en los animales de la pradera o los animales del hábitat del búfalo, pues hace mucho frío en esos lugares. Entonces, cuando viene una tormenta en ese tipo de lugares, mojarte pues significa morir porque te va a dar hipotermia. O sea, estar mojado en esos lugares donde hace mucho frío es una sentencia de muerte. Por lo tanto, cuando viene una tormenta, los animales huyen, se van y se esconden a donde no les caiga el agua. Pero hay algo muy interesante que sucede con el búfalo. Lo investigué varias veces y todo apunta a que sí es verdad esto. El búfalo, cuando viene la tormenta y todos los animales corren, si la tormenta viene de acá hacia acá, todos los animales corren así, a esconderse, a huir, huyen de la tormenta. Pero el búfalo, con su gran fuerza, su gran vigor y su gran valentía, se da vuelta y corre hacia la tormenta. Y la tormenta va de allá hacia acá y el búfalo va de este lado hacia el otro y la atraviesa primero y permanece menos tiempo en la tormenta. El búfalo con su gran fuerza atraviesa las tormentas para no mojarse, para no quedarse parado, donde quedarse parado significaría morir. No hacer nada significaría para el búfalo morir.
pero en cambio dice la Biblia que a nosotros Dios nos da fuerzas como las del búfalo para atravesar las tormentas, para esforzarnos y ser valientes, para levantarnos y no quedarnos parados, donde significaría para nosotros tal vez morir si no hacemos nada en esas áreas de nuestra vida que tal vez Dios ya nos habló, que accionáramos, que comenzáramos a levantarnos, a creerle por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro trabajo, por un aumento de sueldo, por lo que sea, por nuestra vida espiritual primeramente. Y pensando en todo esto, pensando en una historia, en un hombre que nunca accionó y que nunca hizo caso a todas las advertencias de Dios, por así decirse, pensaba en Sansón. En Jueces 16-18 dice, bueno, Sansón era alguien elegido por Dios, que tenía instrucciones bien específicas de qué hacer en su vida. Dios ya le había dicho, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro, no vas a hacer aquello. Y Sansón, pues la verdad es que le valió. Nunca hizo lo que Dios ya le había dicho que hiciera. Y Dios le había dicho a todo el pueblo de Israel que no se casaran con personas extranjeras, que no hicieran lazos con las personas extranjeras. Y Dalila era una filistea, era una extranjera, no era de parte del pueblo de Israel. Y Sansón aún así se enamoró y se unió a ella. Entonces, bajo ese contexto, Dalila lo quiere entregar a los filisteos, lo quiere traicionar. Y en varias ocasiones le pide, dime el secreto de tu fuerza. Dime el secreto de tu fuerza. ¿Qué te hace ser fuerte? Y le miente varias veces a Sansón hasta que le dice la verdad. Y entonces venimos a este versículo 18 y dice, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. El siguiente, por favor. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Quiere decir que cuando Sansón cayó dormido, la fuerza que venía de parte de Dios se fue. Yo lo veo muy claro. A veces el perezoso se quedó dormido también y el viñedo fue un desastre. Sansón se quedó dormido también y fue arrullado por las situaciones y la fuerza se fue. Y la siguiente. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Y sé que es una historia muy, muy triste, pero eso no es para nosotros. Nosotros somos de los que nos vamos a levantar en la fuerza del Señor. Vamos a recibir las fuerzas de búfalo y vamos a hacer caso al mandato que nos dice Dios. No tengas miedo, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos y seamos valientes. No vamos a permitir que las situaciones como a Sansón nos arrullen, nos duerman y perdamos nuestra fuerza y perdamos la fuerza que Dios nos da. Por último, Juan 15 del 1 al 5. Esto para mí es una gran promesa. Vemos el perezoso que descuidó el viñedo, pero hay algo muy importante. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y el Padre, o sea, Dios es el labrador. El labrador es el que cuida del viñedo. El labrador es el que cuida de tu vida y de mi vida y no va a permitir que las situaciones y que las circunstancias arruinen nuestra vida, arruinen el viñedo.
Dios es el labrador, el que cuida de la vid. El siguiente, por favor. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Tú y yo ya hemos sido podados y purificados porque hemos escuchado el mensaje de Dios. El siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, me gustaría cerrar este tiempo diciéndoles, familia, y diciéndome a mí, Dios es el labrador del viñedo. Dios es el que cuida de nosotros. Y claro, nosotros también tenemos que tomar acción y tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, en qué queremos para nosotros, en cómo nos vemos, en quitar las espinas, en levantar el muro de piedra, pero finalmente Dios es el labrador. Dios es el que cuida la vid. Pero ¿cómo lo hacemos tú y yo para estar bien conectados en la palabra? ¿Cómo lo hacemos tú y yo para dar fruto conectados con su palabra? Conectados en su palabra, leyéndola de día y de noche. Josué 1:8, por favor. Y con este versículo me gustaría cerrar. Estudia constantemente este libro de instrucción. Permanece en mí. Permanezcan en mí. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Permanece en mí. Solo entonces prosperarás y te hará bien en todo lo que hagas, dar fruto. Vamos a dar fruto permaneciendo en Jesús, meditando en su palabra de día y de noche, y nos irá bien en todo lo que hagamos. ¿Tú quieres? Te pregunto, ¿quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? ¿Quieres que te vaya bien con tu matrimonio? ¿Quieres que te vaya bien con tu familia? ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Quieres que te vaya bien en la economía de tu hogar? ¿Quieres que te vaya bien con tus hijos? Permanece en mí. Medita en su palabra. Y hay un mandato. Versículo 9. Es un mandato. Dios nos manda. Esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte. Sé valiente. No seamos perezosos y no seamos miedosos. Levantémonos, familia, levantémonos a esforzarnos y ser valientes. ¿Qué se necesita? Necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué necesitas? ¿En dónde he sido perezoso? ¿En qué área de mi vida he descuidado? ¿La he descuidado? ¿He descuidado mi relación contigo? ¿He descuidado una relación de pareja? ¿O la relación con mis hijos? ¿O mi trabajo? ¿No le he dado la importancia que se merece? ¿O dónde he tenido miedo? ¿Dónde no me he atrevido a ir a hablar? ¿Dónde no me he atrevido a accionar? ¿Qué es lo que Dios ya me ha dicho y no lo he puesto en práctica? Esfuérzate, el mandato de Dios es sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas.